Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amila Tamayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del curso de Derecho Animal con el tema Cómo presentar una denuncia por maltrato animal, legislación nacional sobre protección animal, que será desarrollado por el doctor William Rey, quien es abogado graduado con mención de excelencia por la Universidad Nacional Federico Villarreal y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, máster en bioética en la Cátedra de UNESCO y la Universidad de Barcelona. Participará como amicus caribe en el caso de la muerte de Brandon. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma del Zoom y en las redes sociales a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Doctor, su Gracias. micro. Ahora sí. Muchas gracias, gracias por la invitación y por estar aquí esta noche para conversar este tema sobre el derecho de los animales. Yo diría, y como propiamente debería decirse, el derecho de los animales no humanos. Nosotros somos animales, pero nosotros somos humanos, somos otra especie, ellos son animales no humanos. Y ese concepto, definirlo de esa manera significa muchísimo. Significa reconocer que nosotros, como especie humana, no tenemos superioridad hacia los animales no humanos, hacia un perro o hacia un gato. Ya las corrientes que desarrollan el derecho a los animales no humanos y los avances de la ciencia permiten ver de que nosotros no tenemos superioridad. Simplemente que somos otra especie que se ha desarrollado de otra manera, que tiene otra organización social y otras habilidades, pero el hecho de que nosotros tengamos un lenguaje que sea entendible entre nosotros, una estructura social, no quiere decir que seamos más que otras especies. Y tener estos conceptos es sumamente importante porque no debería existir una relación de superioridad, sino una relación de coexistencia entre seres, ¿no? Que habitan el planeta Tierra. Esta relación de coexistencia permite ver, por ejemplo, si es que no hay superioridad, de que uno no puede ejercer violencia sobre los animales no humanos. Y sobre la ley, ¿no? Sobre la ley de protección y bienestar animal, ha roto primero, porque primero tenemos que hablar de la ley para luego ver el marco jurídico que nos permite hacer valer un derecho, en este caso denunciar, eh, que los animales nos vincula a todos, dice la propia ley. La propia ley dice que todos tenemos la obligación, toda persona tiene el deber de procurar protección y el bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, lesión o muerte. Está en el artículo 5, los deberes de las personas. Y habla también que la adquisición y la tenencia de un animal es responsabilidad de una persona mayor de edad. Y es importante tener esto presente porque vincula a toda la sociedad el tema de la tenencia de un animal. Y cuando me presentaron, yo tengo a bien participar en el caso de Brandon. Brandon es un perrito, recordarán, que mataron a puñaladas en Ancón. Una persona lo acuchilló a Brandon, ¿no? Y los vecinos a poner la denuncia en la Fiscalía de Turno de Ancón y hay un primer problema. ¿Quién es el sujeto pasivo, ¿no? En temas de derecho penal está el sujeto activo, aquel que ejerce la acción, comete el delito. El sujeto pasivo es a quien el bien jurídico le protege, ¿no? El agraviado, entendámoslo así. Brandon, ¿a través de quién está representado? Porque Brandon era un perro, entendiéndolo en el lenguaje coloquial, porque no debería ser así, no tenía un dueño, ¿ya? Y digo lenguaje coloquial porque nosotros las personas tenemos, a lo largo de estos cursos vamos a ir
entendiendo de que no somos dueños de los animales, bueno, pero conviven con nosotros, ¿no? Entonces, Brandon no tenía una persona que conviva con Brandon, entonces, ¿quién iba a poner la denuncia? Ponen la denuncia en la fiscalía y según la ley, la que se hace cargo es la representación legal de Brandon, la ejerce la municipalidad de Ancón. ¿Quién es la defensa legal de una municipalidad? Las procuradurías. Las procuradurías hacen la defensa legal del Estado y en el caso de Brando, para tutelar sus derechos, estaba la Procuraduría de la Municipalidad de Ancón. Y no, por ejemplo, no podría calificar la vecina o el vecino o la asociación de grupos pro derecho de animales no humanos que pudiera ejercer tutela por Brando. ¿Ya? Y eso es bastante interesante. Bueno, en Venezuela les llamamos comunitarios, comentan por acá. Entonces, los colectivos, las organizaciones formadas por derechos de los animales no humanos, no pueden ejercer en este momento acciones de tutela. Y hay un problema de las organizaciones, pero también hay un problema de ley. La primera es que las organizaciones que están bien estructuradas muchas veces no están reconocidas por la ley, o sea, no están formalmente constituidas. Y la ley no les ha dado esa facilidad para constituirse formalmente, de modo que si a Brandon lo han herido y a Brandon lo han asesinado en Ancón, debería ser la Asociación de Animales No Humanos de Ancón, supongamos, ¿no? O alguna asociación pro derecho de animales para, en este caso son perros. Por ejemplo, no sé, huellitas, no lo hay. O no están constituidos de modo que la ley les permita participar, denunciar, participar del proceso penal activamente, ¿no? Representando los derechos de estos animales. ¿Para qué? Y ustedes, pero ¿por qué es importante participar de un derecho? Por un tema muy sencillo que ahora les voy a describir. En el caso de Brandon, partiendo porque yo voy a participar, la Corte ha tenido a bien aceptar mi solicitud de participar en el proceso de Brandon, porque hay un proceso penal contra el señor que lo apuñala a Brandon. Eh, Primero, para tutelar que se cumplan los derechos de un debido proceso. ¿De acuerdo? Primero, para que se hagan las actuaciones inmediatas, porque el señor a Brandon lo apuñalaron. El señor estaba detenido como correspondía por ser un tema de flagrancia y la fiscalía estaba pidiendo una pena correspondiente por haber lastimado a Brandon. Pero más allá de ello también, yo he pedido intervenir porque aquí hay una discusión, ¿no? La gente decía, pero, pero doctor, hay un problema. No le van a dar una pena efectiva al que ha herido a Brandon porque ha habido una modificatoria en el Código Penal correspondiente a los delitos que se cometen, cuya pena menor sea 5 años, no van a ser una cárcel efectiva. Antes, por ejemplo, si la pena era menor a 4 años, es una costumbre jurídica, pero no es una ley, no es que sea, la pena es menor a 4 años, eso significa que no hay pena de cárcel, no, no era así. Simplemente que es una costumbre, ¿por qué? Porque como la pena era menor, se tomaban otras alternativas, que ya no sea la cárcel, sino sean otras consecuencias jurídicas, ¿no? De la comisión del delito. En el caso, para entenderlo así, como la pena, como la lesión por bienestar animal tiene una pena menor a 5 años, bueno, no iba a haber una cárcel efectiva para quien lastimara o para quien lastimó a Brandon. Y eso es una de las cosas que primero me consultan. Entonces, eso es inadmisible porque uno tiene una óptica de que los animales tienen derechos y la vida de un perro tiene derechos y no pudo haber sido muerto con gran crueldad porque a Brandon lo cuchillan. Entonces no va a haber cárcel para esta persona. ¿Y quién ejerce esa tutela? Ese análisis, ¿quién va a analizar y a decir la pena debería ser tal? La fiscalía, ¿correcto? Pero no hay una fiscalía especializada, ¿por qué? Porque todavía no se habla mucho de animales no humanos, no se entiende esa óptica. Entonces, mi participación en el proceso
como especialista en el tema va orientado que a darle al juzgado, primero a todas las partes, a la fiscalía y al juzgado, es decirle, primero que hay que analizar que los actos de gran crueldad cometidos hacia un perro como Brando no es un tema sencillo, no es un tema normativo, ¿no? Porque a veces hay mucha asociación, ¿no? Ok, lo mataste, correcto. Acuchilladas, correcto. ¿Es un animal no humano? Sí. ¿Es un perro? Ok. Bueno, como es un animal no humano, si lo has matado a cuchilladas, la pena máxima es 5 años. Porque es así, porque acá está la norma y listo, bueno, no hay más que hacer, te hago tu proceso, pero el máximo es 5 años, ¿no? Entonces, ese análisis, que también es legal porque es estricto de la ley, porque la ley penal es así, se sanciona en base al principio de legalidad, no se puede ir más allá, eso es correcto, no se pueden inventar penas más allá de las establecidas y las que la ley fija. Habría que hacer un análisis de fondo. En el caso de Brandon, yo voy a participar y les pongo en contexto para explicar que debería haber una pena máxima dentro del margen de la ley, dentro de la ley que protege el bienestar animal, eh, porque a Brandon lo matan a cuchilladas. Y entonces Brandon ve que lo están matando, ¿no? Lo cuchillan y esa situación, el solo hecho de irlo hiriendo, lo ha puesto en una situación de estrés. Entonces ahí es donde ya entra la ciencia. Es como cualquiera de nosotros, ¿no? Si me están apuñalando, la valoración es mayor, ¿correcto? Con la alevosía, con la ventaja, ¿no? Distinto a un homicidio simple. Una cosa es un asesinato, una cosa es un homicidio simple, ¿no? El que mata a otro es una cosa y el que da muerte con alevosía, con ventaja, la figura legal es distinta. En el caso de Brandon lo que queremos exponer es que esa situación que le ha generado quien lo ha matado, primero, Brandon no es que no sienta o no es que no perciba, también ha percibido, también es parte de una sociedad, también ha sentido temor y miedo al momento de de que lo matan. Y eso es importante valorar. ¿Por qué es importante valorar? Porque tenemos que entender que los animales también pertenecen a esta estructura social y que tienen sentimientos y que tienen percepción de la realidad y que eso permite valorarlos y respetarlos más. O sea, no es solamente un análisis, ok, la norma es tanta, acá voy a decir con precisión la pena por matar a un animal, ¿no? De acuerdo al Código Penal es tanto, su máximo es tanto y listo, ¿no? Condena de hasta 5 años, una condena efectiva, ¿no? Eh, entonces, eso es una discusión jurídica interesante, ¿no? Entonces, si la pena máxima es 5, yo no puedo ir más allá de la ley, pero lo que sí puedo hacer es fundamentar de que la persona que ha cometido el delito debería estar dentro del máximo de la ley, porque ustedes saben, como abogados, hay toda una fundamentación en base al tipo de sujeto que ha ejercido, que ha cometido el delito, un análisis para la pena, ¿no? No merece la misma pena quien un adulto mayor, si es primerizo, hay todo un análisis de derecho que se hace y también un análisis respecto de la condición de la víctima cuando lo dice la norma también. O sea, el artículo 206A contempla dos modalidades, la básica que sanciona con una pena no mayor de 3 años y la agravada que es de 3 a 5 años. La relevancia de esta modificación es que al ser una pena que supera los 5 años puede ser efectiva. Claro, pero ha habido una modificatoria sobre la ley de deshacinamiento de las cárceles entonces, que ya generan otro análisis en cuanto a las penas a imponer, ¿no? Ahora, debemos saber también que los animales domésticos gozan de una protección especial que forman parte, porque forman parte del desarrollo de la sociedad. Estos animales domésticos, ¿de dónde viene la domesticación? Para tener un concepto claro. Nosotros deberíamos ir entendiendo que el ser humano, que nosotros como humanos, hemos hecho mal en domesticar. ¿No? Tenemos que ir a lo largo de estos cursos de Derecho a los Animales, iremos comprendiendo que el ser humano se equivocó al hacer parte de su sociedad a un animal. Pero, como por ejemplo los perros y los gatos. Pero
que siendo que ya son parte de la sociedad en la que vivimos nosotros, tenemos más obligaciones sobre los animales domésticos, porque los gatos, porque los perros tienen necesidades especiales que debemos atender, o sea, ya necesitan de nosotros para su cuidado, necesitan de normas especiales y de normas que deberían regularse. ¿En qué sentido, por ejemplo? Todos conocemos el Parque Kennedy que está en Miraflores. Todos sabemos que en el Parque Kennedy hay gatos. Entonces, ¿no sería interesante sobre normas de urbanismo y de todo ello? En Miraflores, en el Parque Kennedy, la velocidad debería ser, en ese circuito, debería ser 15 kilómetros por hora. Porque según la normativa de tránsito, en avenidas la velocidad máxima es 50, en zonas escolares baja 30. Bueno, pero en esta zona en especial debería ser la velocidad máxima 15 kilómetros por hora. Bueno, con todo el tráfico nadie corre más, pero ¿por qué? Porque hay gatos. Los gatos coexisten en esa área. Entonces, para protegerlos, debo primero fijar una norma que regule la velocidad de los vehículos. Entonces, yo ya estoy entendiendo que, y si lo hace la municipalidad, entiende que hay coexistencia de animales en ese espacio. Por eso que muchos gatos mueren atropellados, lamentablemente, porque las normas de velocidad están fijadas para nosotros, pero no se dan cuenta que en ese espacio eh, hay gatos, ¿no? Como en las carreteras desde hace mucho tiempo hay señalización de que hay ganado, hay animales que salen intempestivamente, o en otros países, por ejemplo, donde se respeta, en la India las vacas son sagradas, cuando las vacas salen a la carretera, los carros no tocan ni la bocina, ni los pasan, simplemente esperan a que pasen. O en zonas protegidas donde salen los animales, le cruzan las pistas, las carreteras, se les espera. Pensar en eso, pensar de esa manera inclusiva en ciudades modernas permite entender que coexistimos personas y animales no humanos. Del punto que me toca a mí tratar esta noche sobre cómo poner una denuncia es, y según la ley que tenemos de protección animal, lo que tendríamos que hacer es primero acudir a cualquier comisaría. Si es que yo soy el animal convive conmigo, llamémosle la tenencia responsable, yo tengo documentación porque la tenencia responsable implica que si un perro vive conmigo, voy a la municipalidad, lo registro, le pongo sus vacunas, vive en un espacio necesario, saludable para él. Yo tengo un perro convive conmigo, voy a la municipalidad, de repente lo han golpeado, lo han envenenado y pongo la denuncia en la comisaría. Yo como eh, cuidador responsable, ¿no? Entendiéndolo así. De manera coloquial, el dueño. De manera coloquial, porque no debería ser el término correcto. Pongo la denuncia o en la fiscalía correspondiente. ¿Para efectos de qué? Para que la persona responda por las lesiones que ha generado o por el daño que ha generado a este animal, ¿no? Entonces, obviamente que la pena es grave cuando hay lesiones o que ya han ocasionado su muerte, ¿no? O inclusive cuando se los mata de manera masiva, ¿no? Pues todo esto en el marco de la modificación del Código Penal. Entonces, ¿quién tutela? Primero el que acredita la tenencia responsable. En el caso de Brandon, me parece que Brandon ha sido asesinado por su propia familia, por su propio cuidador. Entonces, no había quien y entonces es la municipalidad la que ejerce la tutela. En el caso de, por ejemplo, de otro tipo de animales silvestres, quien tiene la obligación o los entes rectores es el Ministerio de Agricultura y Riego. Ente rector y coordinaciones intersectoriales, el capítulo 3 de la ley de protección y bienestar animal. Dice el artículo 9, ente rector, el Ministerio de Agricultura y Riego en calidad de ente rector regula mediante normas complementarias la protección y bienestar de los animales de granja y animales silvestres en cautiverio, así como lo que son utilizados para la experimentación, investigación, docencia. El Ministerio de Agricultura y Riego canaliza el aporte de los siguientes sectores: el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud cuando se ponga en riesgo la salud humana.
el Ministerio del Ambiente sobre su biodiversidad y el Ministerio, o sea, es el Ministerio de Agricultura y Riego, según esta ley, quien tiene la tutela sobre los animales que no son domésticos, ¿no? Sobre los animales de granja y animales silvestres en cautiverio, la gallina, las vacas, las iguanas es el Ministerio de Agricultura y Riego. ¿A través de quién va a ejercer? Por ejemplo, el caso de Run Run, ¿no? Run era un zorrito que andaba por, me parece, por San Juan del Lurigancho, fuera de su hábitat. Run Run andaba, causaba destrozos propio de un animal silvestre que no tenía orientación, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura, si lo mataban a Run Run, entraba el Ministerio de Agricultura y Riego a ejercer tutela por su animal silvestre. Y la misma norma lo indica, la misma norma dice que en el caso, pues, de hacer coordinaciones, sí implica un tema de salud, ¿no? Cuando se ponga en riesgo la salud humana, el Ministerio del Ambiente sobre la biodiversidad, la educación sobre la enseñanza del cuidado del medio ambiente, y coordina con el Ministerio de la Producción sobre animales vertebrados acuáticos, ¿no? Manteniendo el cautiverio, las vedas, todo ello. La ley habla sobre las asociaciones de protección y bienestar animal. Dice, las asociaciones de protección y bienestar animal son personas jurídicas sin fines de lucro legalmente constituidas que tienen objeto de protección y defensa de los animales, pero no les da potestad de tutela o de representación en algún proceso legal, ¿no? ¿Y para qué sería importante? Por ejemplo, existe un registro de acreditación de las asociaciones de protección y bienestar animal. El Ministerio de Agricultura y Riego establece los procedimientos, requisitos para la obtención del registro nacional y local para la acreditación de estas asociaciones de protección, pero no les da todavía tutela, es decir, no les, dentro de un proceso legal, eh, todavía no se ha establecido una normatividad procesal que diga que ellos son los que van a ejercer tutela, los que van a participar para abogar por los derechos, porque el Ministerio Público ejerce eh, el control de legalidad, ¿no? Y la Procuraduría participa porque, en el caso de Brandon, porque Brandon vivía en Ancón, ¿no? Y como es un animal doméstico, bueno, se entiende que la municipalidad tendría vinculación ahí, pero no está claro de acuerdo a esta normativa. Ahora, las responsabilidades de las autoridades e instituciones involucradas. En el artículo 10, por ejemplo, podemos encontrar algo que podría darnos algunas luces, pues el Ministerio de Educación establece mecanismos para educar, incluir temas transversales de educación ambiental. Los sectores complementarios al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional y gobiernos regionales locales tienen pues, a vigilar la aplicación de la ley y los gobiernos locales supervisan que se cumpla la presente ley y sus normas complementarias al otorgamiento de licencias y autorizaciones de establecimiento de actividad económica. Por el artículo 10, el inciso C, es que se ha reconocido que la Municipalidad de Ancón participara en el proceso contra Brando, porque se encarga de fiscalizar. Pero de dice, en caso de emergencia, etcétera, que ponga en riesgo la integridad de las especies animales comprometidas en la ley, las instituciones públicas involucradas y privadas en el marco de competencias prestan el apoyo requerido a las asociaciones, prestan el apoyo requerido por las asociaciones de protección y bienestar animal a fin que éstas puedan cumplir su labor de rescate. Pero no habla propiamente de una tutela que sería importante abordar. Entonces deberíamos tener claro que sí, existe tutela, que es denunciable, como cualquier acto que uno quiere denunciar ante la comisaría, donde la comisaría del lugar de los hechos, ¿no? De la jurisdicción, poner una denuncia o directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía de turno, donde el lugar donde se han cometido los hechos. Yo si soy el cuidador, si vive en mi familia mi perro, mi gato, pues simplemente lo acredito como tenencia responsable. La tenencia responsable implica que yo vaya, lo registre en la municipalidad, que exista un padrón, cumpla sus vacunas, que acredite con documentación que vive conmigo. Y en base a eso yo ejerzo las acciones de derecho, ¿no? Pongo la denuncia, ¿de acuerdo? Por acá, para ir absorbiendo las dudas, por acá me pregunta, doctor Winnie, buenas noches. ¿Qué pasaría si en vez de Brandon otro perro fuese un cerdo, aquel que ha sido brutalmente degollado o cuchillado? A pesar que no se le a pesar que lo he criado como una mascota, desde bebé y he generado un vínculo afectivo con él. He considerado, en ese caso, considerando que la ley hace diferencia entre los animales considerados de granja y animales de compañía, la muerte del cerdo quedaría impune. No, no quedaría impune
porque hay una diferenciación entre animales domésticos, los que según la concepción del Perú y de las normativas son, y en el caso de la muerte del cerdo no va a quedar sin tutela. ¿Por qué? Porque tú podrías, sería el Ministerio de Agricultura y Riego el encargado de ejercer la tutela, lo dice el artículo 9, porque es el que regula y el que se hace cargo de los animales de granja, dice, ¿no? Porque dice, regula mediante normas complementarias la protección y bienestar de animales de granja y animales silvestres en cautiverio, es un animal de granja, un cerdo, ¿no? Entonces, es el que tiene la titularidad. Animales de granja, el artículo dice, los transportistas y los propietarios encargados responsables de una granja o centro de beneficio están obligados a cumplir las normas de las medidas de protección que dicta el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del Ambiente y la Producción. Estas medidas están basadas en las buenas prácticas. Bueno, si soy yo un propietario como un animal de granja, también podría acreditarlo. Si es que yo lo he creado como pone el ejemplo, puedo ejercer la tutela. Si es que yo acredito que estoy debidamente inscrito, que tengo una granja y de la granja tengo un cerdo, no va a quedar impune, podría igual solicitar la tutela por ese animal degollado, ¿no? Pero va, los animales domésticos, ¿verdad? Eh, entendiendo los perros y gatos y sobre otros animales de granja, lo ejecutaría el Ministerio de Agricultura y Riego, pero si yo acredito tener potestad eh, que es integral de mi familia, yo lo acreditaría y claro que sí, no es que vaya a quedar, eh, no es que quede desprotegido, ¿ya? Porque la ley es clara, va a existir tutela contra cualquier acto de crueldad de animales no humanos. Lo que cuestionamos aquí es quién va a ejercer esa tutela, quién va a ir en representación a poner la denuncia, ¿no? Ese es un tema de discusión que, según la normativa, no queda claro. Dice que el Ministerio de Agricultura y Riego se hará cargo de, pero no me dice de que tenga legitimidad para obrar, para ejercer. ¿Por qué? Porque prevista una sanción, también hay una reparación por cobrar. En este caso, en el caso de Brano, se llevará la reparación la municipalidad. La municipalidad de esa reparación por la muerte de Brano, la reparación civil que pagará el condenado, ¿no? Tendría que servir para temas de fortalecimiento, para temas educativos sobre animales, no humanos, ¿no? Pero la municipalidad simplemente puede decir, bueno, es un recurso que yo he recaudado por procesos judiciales de reparaciones civiles y le puede dar otro destino. Entonces, con ese dinero que ha recaudado no está obligado a invertir o a reinvertir en temas de educación o por el bienestar animal, ¿no? Ese es un tema. El tema del registro municipal me imagino que es fundamental para probar que un animal no humano, digo, claro. El registro municipal, efectivamente, es el registro municipal de animales domésticos el que es fundamental porque parte de la tenencia responsable. ¿En qué situación legal quedó el caso de Brandon? Es que aún se encuentra en investigación. Bueno, todavía se encuentra en etapa de investigación preparatoria, no se ha archivado porque no fue un proceso inmediato para resolver el caso de Brandon, todavía sigue en fiscalía, va a haber juicio oral en unos meses, me imagino, sigue en investigación preparatoria el caso de Brandon y participaremos, y será público también la participación del eventual juicio de la persona que le ha hecho daño a Brandon, ¿no? Para poder efectuar un proceso contra maltrato animal, bueno, la norma, el plazo prescribe igual que en las mismas normas, ¿no? Penales. La pena máxima es 5 años, existen 5 años sobre la prescripción para ejercer la tutela de derechos de animales en el caso de su muerte, ¿no? Como cualquier norma penal que fija la prescripción, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que debemos tener claro esta noche, ¿no? Tenencia responsable, registro acreditado en la municipalidad que me permite a mí tener un vínculo para yo poder ejercer tutela. Es decir, yo tengo un perro, vive conmigo, lo maltratan al perro o lo matan al perro, pongo la denuncia y acredito que yo soy su cuidador, ¿no? Winner Remina, acá está mi carnet, mi inscripción en la municipalidad, las vacunas, yo vivo, entonces yo ejerzo el derecho, ¿no? Como agraviado, ¿no? La fiscalía llevará el proceso, soy el agraviado porque conmigo vive mi perro.
No hay quien se haga cargo, son animales de granja los que lo ejercerá el Ministerio de Agricultura y Riego. Será importante la intervención que la ley ampliara sobre las asociaciones animalistas, ¿no? De animales no humanos, propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deberían tener legitimidad para obrar. Así como en otros temas, extrapolando, las asociaciones de protección al consumidor pueden llevar casos de protección al consumidor. Las asociaciones de protección al consumidor llevan casos, hacen tutela de protección al consumidor. Estas asociaciones ganan un porcentaje de las multas, ¿no? Del proceso que llevan, ganan de las multas, ganan un porcentaje. Como son asociaciones sin fines de lucro, están obligadas a reinvertir en la misma asociación porque las asociaciones hacen trabajo educativo, ¿no? Informativo, ¿no? Entonces, pero ganan de las multas. Entonces, las asociaciones de animalistas deberían participar de estos procesos para que el dinero que puedan recibir de una eventual reparación sirva para propios recursos, para seguir fomentando la tenencia responsable, ¿no? La crianza y los demás derechos, ¿no? Ese es el marco legal que deberían tener presente. ¿Alguna duda al respecto? ¿Dudas, consultas adicionales? Bien, si no hay preguntas, es todo por mi parte. ¿De qué forma se les puede denunciar a las municipalidades que omiten? A ver, por ejemplo, existe un registro municipal de mascotas. Si todas las municipalidades por esta ley están obligadas a tener un registro de ellos porque se hacen responsables de la supervisión de la tenencia responsable. Las municipalidades deberían tener un registro, un empadronamiento. Por ejemplo, en el caso de animales silvestres hay un WhatsApp y hay una línea específica por las cuales ustedes pueden denunciar temas de maltrato animal de animales de granja, animales silvestres, ¿no? Para que CERFOR, que es un programa de servicios forestales del Ministerio de Agricultura, se haga cargo de ellos, ¿no? Y bueno, hay sanciones, multas también entre 1 y 50 o 50 UITs, ¿no? Por daños de repente que se han causado en las veterinarias, en estos lugares, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, yo tenía una mascota por 12 años y se me perdió. Para eso fue una manera intencional en que mi entorno familiar coloqué el anuncio en la comisaría, solo para que se grite si apareciera o no, o tal vez otra persona se lo lleve. Yo lo podía reclamar, pero solo, mire, esto es una situación un poco compleja. Dicen, yo tenía una mascota por 12 años y se me perdió, pero eso fue de manera intencional en mi entorno familiar, o sea, alguien del entorno familiar le escondió la mascota. Coloqué la denuncia en la comisaría solo para que se acredite que se aparecía o tal vez otra persona se lo lleve y yo lo podía reclamar. Pero quedó ahí en la denuncia, en la comisaría y lo busqué. Por otro lado, nunca lo encontré. Estoy casi segura quién fue el actor, pero eso pasó hace 9 años. ¿Yo podría efectuar algún proceso? No, porque la normativa, primero es del año 2016, la norma, ya había un tema de prescripción, no es retroactiva, y segundo, pues han pasado 9 años, y tercero, no se pueden denunciar las desapariciones, ¿no? No se pueden denunciar las desapariciones. No es como en el caso de nosotros los humanos, que la desaparición o muerte presunta genera efectos legales. Aquí, lamentablemente, no se podría tratar. Se podría tratar un aspecto netamente legal cuando exista algún maltrato comprobado, alguna acción que se pudiera acreditar.
¿Cómo hacen en su país para tramitar las denuncias administrativas cuando no existe una unidad de gestión municipal? Debería existir una unidad de gestión municipal. A veces hay confusiones en las municipalidades porque no saben si lo trata el área de medio ambiente o de fiscalización. Eh, Está en obligación del área quizás de medio ambiente o de un registro especial de animales de domésticos que debería existir en cada municipalidad. Tienen la obligación de registrarlos, de empadronarlos. La ley los obliga, pero no queda claro a veces para ellos dónde tendrían o cuál sería el área, porque generalmente lo mandan al área de medio ambiente. ¿Cuál es el bien jurídico? Me preguntan acá, en el delito de maltrato animal. La ley es clara al respecto, se puede solicitar indemnización por daño moral del tutor. Bueno, el bien jurídico protegido es el bienestar animal. El bien jurídico protegido son los derechos de los animales y de los animales no humanos. Ese es el bien jurídico protegido, es decir, tanto la protección y su bienestar íntegro, ¿no? De estos, de todo tipo de animales en realidad, ¿no? Y si podrían solicitar un proceso indemnizatorio, no le faculta, la norma no indica al respecto, no hay un aspecto claro sobre indemnizaciones, pero la podría ser claro, quien acredite su cuidador podría iniciar un proceso de... Lo que pasa es que la indemnización está pensada para las personas, no tanto para los animales, simplemente hay tutela sobre el maltrato, pero no llevarlo a un proceso civil de responsabilidad civil porque son netamente pensadas por ahora para las personas. Porque eso sería ir más allá, acreditar más allá que son seres sintientes que pertenecen a una comunidad y que justamente deberían recibir tutela. Sobre temas de tutela, la norma no es clara. Simplemente dice que el Ministerio de Agricultura y Riego se hará responsable, pero no habla sobre el derecho de tutela, que la norma debería desarrollarse y que debería haber un acápite especial sobre la tutela. Los mecanismos de tutela y los beneficios de la tutela, como la reparación civil o acción indemnizatoria, que eso ya debería discutirse aquí. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, el haber compartido esta noche y gracias por la paciencia también. Gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Su ponencia ha sido bastante dinámica y entendible. Su experiencia y su conocimiento de verdad ha sido bastante enriquecedor para cada uno de los participantes del día de hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bien, estimados participantes, con ello finalizamos las sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.